Bueno, hola a todos. En este video vamos a seguir con algunos temas de macroeconomía, que ya, digamos, nos falta la última partecita, ¿sí? Que nos había quedado pendiente. Tenemos que terminar de ver tasa de crecimiento, voy a retomar tasa de interés y vamos a ver después comercio internacional, ¿sí? Para ver todo lo que sería la parte de exportaciones, importaciones y cómo juega eso en la economía, ¿sí? Así que bueno, retomando un poquito lo que nos falta, digamos, ¿no? Les voy a empezar a compartir pantalla, así vamos al tema de este video, que es la tasa de crecimiento, ¿sí? Nosotros ya estuvimos tocando este tema cuando vimos la fórmula del PBI, ¿sí? Eh, Vamos a ver, vamos a poner presentación. Bueno, la tasa de crecimiento, como toda tasa, representa, ¿no? Como un porcentaje. Esto ya lo vimos cuando vimos tasa de desempleo, creo que lo vimos en otra oportunidad también, pero bueno, no importa, no viene al caso. Siempre que hablamos de una tasa, estamos hablando de una medición de un porcentaje, ¿sí? De una relación entre variables. Entonces, en este caso, la tasa de crecimiento, o sea, ¿cuándo decimos que un país crece, ¿sí? En tanto porcentaje? Bueno, es cuando por ahí en la tele escuchábamos o leemos en el diario, ¿sí? Que por ahí el PBI creció tanto por ciento, ¿sí? Creció, no sé, un 3%. También puede pasar al contrario, ¿sí? Que el PBI cae, que seguramente recordarán más, o sea, ese tipo de noticias, porque en el último año sí estuvo muy, eh, digamos, todas las noticias en relación al crecimiento de los países y del comercio estuvo justamente caracterizada por lo contrario, ¿sí? Que fue más un decrecimiento y una caída en los PBIs en general de todos los países, si bien ahora se está viendo una recuperación, porque bueno, también cuando algo cae mucho, ¿sí? Cuando el PBI cae mucho, después toca como un piso y vuelve como a hacer un pequeño rebote. Entonces quizás lo que ahora por ahí estamos escuchando más en la tele, bueno, o leyendo en los diarios, es que algunos países empiezan a recuperar, ¿sí? Porque el PBI está como creciendo, ¿no? Entonces el PBI nosotros, si ustedes recuerdan, lo habíamos visto al principio, cuando abrimos el tema macroeconomía, y lo vinculamos a la demanda agregada, ¿sí? Que la demanda agregada es la medición en general de cómo se mide la macroeconomía, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Pero demanda agregada, el PBI es lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí cuando habíamos visto la fórmula de la macroeconomía, yo ahora no voy a volver para atrás, pero ustedes pueden volver a la PPT, a la slide, digo, de donde veíamos la fórmula, ¿sí? Nosotros teníamos PBI, que era igual al consumo, más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones netas, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo se movieran esas variables, ¿sí? Recuerden que eran todas sumas, el PBI iba a crecer, ¿sí? O iba a aumentar o iba a bajar, ¿no? Si había déficits en las balanzas, que las balanzas lo vamos a ver, es el último tema de la macro, pero bueno, cuando digo balanza me refiero a la parte de las exportaciones netas, ¿sí? Cuando un país tiene que importar más de lo que puede exportar, se dice que hay un déficit, y eso puede ser también motivo, ¿sí? De que cuando unos países tienen que invertir muchos recursos en importar insumos, puede que caiga, que implique también una caída en el PBI, y también si hay menos inversiones, eso también puede hacer, y ni hablar si baja el consumo y el gasto público, ¿sí? No necesariamente cuando hablamos de crecimiento o decrecimiento, no estamos necesariamente hablando de que una de las variables, o mejor dicho, que todas las variables funcionan de la misma manera, ¿sí? Puede ser que en un país los niveles de exportaciones, ¿sí? O sea, haya un superávit, ¿sí? De balanza en lo que es el comercio internacional, quiero decir que se exporte muchísimo y se ingresan muchas divisas, ¿sí? Que se exporte muchísimo, sin embargo, eso no repercute quizás en el consumo interno, ¿sí? De un país. Entonces, el PBI, digamos, por esa inercia, por ahí el consumo se mantiene estable, pero las exportaciones suben mucho, entonces va a haber un crecimiento del PBI. Lo que hay un debate más, y ahora es lo que es en el tema en el que me quiero meter ahora, hay como un debate, ¿sí? Generalizado entre los economistas. También es cierto que en algunas épocas se pensaba de una forma y después en otras épocas
se pensaba de otra forma, ¿sí? Nosotros ya, ustedes cuando vieron el video, el primer video que les pasé la primera semana de la clase, que era el video de la charla TED, este chico Santiago Gulat hablaba, por ejemplo, de Malthus, ¿sí? Que lo van a ver que Carlino en el libro de macroeconomía lo menciona. Malthus fue un economista, ¿sí? Que él decía que, bueno, que como la tierra en el mundo era fija, iba a llegar un momento que las personas iban a crecer de tal manera que la tierra iba a, digamos, a ser insuficiente para cubrir las necesidades de la población, ¿sí? Tenía como una visión pesimista, digamos, en ese sentido. Lo que terminó demostrando la historia es que, digamos, la ciencia avanzó de tal forma que los seres humanos aprendieron a utilizar la tierra, ¿sí? De forma productiva, y esta cuestión de que la tierra ya no alcanza para todas las personas, no es así, porque la ciencia avanzó de tal forma que hasta se pueden reemplazar vitaminas. Digo, imagínense las personas que van al espacio, ¿sí? Que consumen todo en forma de cápsulas vitamínicas. Digo, podemos debatir si está bueno o no está bueno, pero la realidad es que la ciencia ya encontró una forma de suplir cuestiones que las da la Tierra, ¿sí? Entonces, bueno, esa visión pesimista de que, bueno, iba a llegar un momento en que la tierra no íbamos a poder cultivar lo suficiente para sostener el crecimiento poblacional, se tiró porque, digamos, se dejó de pensar de esa forma, porque, digamos, se descubrió que no era así, ¿no? La población siguió creciendo muchísimo y los niveles, de hecho, de crecimiento de muchos de los países fueron creciendo también, ¿no? Entonces, volviéndonos y centrándonos en este tema, ¿no? Lo que Carlino, que es el autor del libro que ustedes tienen, va a decir es que bueno, la tasa de crecimiento, ¿sí? De un país está, digamos, tiene que tener dos condiciones, ¿sí? Primero, ser sostenida en el tiempo y ser autosustentable, por otro lado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué él dice que tiene que ser sostenido en el tiempo? En muchos países lo que suele suceder es que el PBI se dispara, ¿sí? En muchos años, y después al otro año se mantiene como estable o baja o tiene picos y no hay un crecimiento sostenido. Al contrario de lo que por ahí pasan en otros países, por ejemplo los países europeos que son mucho más estables, por ahí el PBI crece 1%, 2% por año. Entonces, lo que va a decir Carlino es que en realidad es mucho más conveniente que un país tenga una tasa de crecimiento lenta y progresiva y no que salte con picos de PBI altos y que después no lo pueda sostener en el tiempo, ¿sí? Porque eso lo que va a generar es que el país, nada, tenga como muchos altibajos, ¿sí? O aparezcan otros problemas, como por ejemplo la inflación, que suele suceder cuando, digamos, eh, cuando se disparan por ahí las divisas de un país por exportaciones, por gasto público, ¿sí? Después a los gobiernos les cuesta sostener esos niveles superavitarios, ¿sí? En el comercio internacional, cuando comercian. Entonces, la gente por ahí se acostumbra, o sea, de pronto tiene un nivel de vida que muy superior, entre comillas, ¿no? Estoy diciendo, pero tiene como un salto en su economía que luego eso después no puede ser sostenido en el tiempo. Entonces, acá lo que va a decir Carlino es que es fundamental el rol del Estado. ¿Por qué? Digo, porque, a ver, digo, los precios internacionales, por ejemplo, de la soja, del petróleo, digo, que los países puedan, el cobre, en el caso de Chile, digamos, los países que tenemos abundancia en un bien que se exporta y que es muy demandado, cuyo precio a nivel internacional es muy variable, ¿no? Es como que, bueno, uno no puede controlar la situación a nivel internacional, uno no puede controlar que el precio de la soja aumente de repente, ¿sí? O que el petróleo, que el precio del petróleo disminuya. Entonces, ahí Carlino y muchos otros economistas lo que van a decir es que es fundamental el rol del Estado para que pueda ir ajustando, ¿sí? Con otros instrumentos económicos, que ya los vamos a ver más adelante, que pueda ir regulando esta situación para que los saltos de crecimiento de PBI no peguen tan directos, ¿sí? En lo que es los seres humanos, ¿no? Los que vivimos ¿no? Los que habitamos el día a día. Entonces, bien, acá vamos a hablar de dos cuestiones, ¿sí? Porque por un lado, ya hablamos del consumo, hablamos de qué pasa cuando hay muchas exportaciones, ¿no? De cuando el PBI se dispara. Ahora, como esto que yo estoy diciendo ahora, a veces se dan situaciones, ¿sí? Que
digamos, saltos, ¿sí? Descubrimientos tecnológicos, descubrimientos de recursos naturales en lo que es el territorio nacional, que generan un impacto, ¿sí? en lo que es el PBI, o la tasa de crecimiento, y que no necesariamente tienen que ver con las variables, ¿sí? Que solemos analizar, como el consumo o la inversión. Muchas veces, por ejemplo, a mí el ejemplo que más me gusta para, digamos, para ejemplificar esto es, imagínense lo que es para un país que de pronto no tiene petróleo, ¿sí? Que tiene que importar petróleo, y de pronto descubre que en su territorio hay petróleo para 100 años, ¿sí? Claramente la inversión, que es un poco, no es exactamente lo que pasó en el caso de Vaca Muerta con Argentina, pero es un caso que se acerca bastante, ¿sí? Nosotros hasta un determinado tiempo tuvimos que importar combustible porque la producción nacional no alcanzaba, ¿no? Los niveles de inversión bajaron, entonces la base productiva, ¿sí? De la Argentina para sostener el consumo de combustible bajó de tal forma que hubo que importarlo. Entonces, de pasar de esa situación a de pronto el descubrimiento de Vaca Muerta, ¿sí? Obviamente hay un camino, digo, no es que inmediato, no es que del día a la noche se resuelven todos los problemas, ¿no? Pero probablemente toda la inversión inicial que hoy por hoy se está haciendo en ese descubrimiento, ¿sí? De ese recurso natural, va a tener beneficios a largo plazo, porque quiere decir que si la Argentina se puede autosustentar con el combustible, con la producción nacional de combustible, no va a ser necesario que el Estado compre afuera, sí, que importe todo lo que sería petróleo y combustibles, ¿sí? Otro ejemplo también es el descubrimiento del litio, que fue en la parte del territorio de Argentina, que está entre Argentina y Bolivia, en realidad está como en esa zona limítrofe, que digamos también, ¿no? Pongo ejemplos de Argentina porque son los que más o menos son los que por ahí tienen más cercanía de ustedes, pero así como este tipo de descubrimientos hubo otros también, y bueno, lo importante acá es que son estos descubrimientos, obviamente se realizan porque aumenta el nivel de inversiones, digo, no es que no tienen nada que ver con las otras variables, ¿no? O sea, si yo invierto, ¿sí? Aumento la inversión en la formulita, y invierto en ciencia, y con la ciencia descubro que tengo petróleo en mi país que ya no sabía, obviamente está vinculado a la inversión, ¿sí? Pero la magnitud que tiene ese descubrimiento hace que sea un salto, que posiblemente haya un salto, ¿sí? Bueno, que es mucho más, digamos, que el nivel de inversión que yo pude haber hecho al inicio. Por eso se dice que en realidad, digo, la inversión no es tanto la cantidad de dinero, sino cómo utilizar la inversión, ¿sí? Bien, entonces, por ejemplo, entonces cuando en el libro ustedes vean que hablan del aumento en la cantidad de factores, ¿sí? Está hablando de eso, ¿sí? ¿Qué pasa cuando de pronto un país cree que tiene una determinada base productiva, se genera un descubrimiento y esa base productiva se amplía, hace que el PBI pegue saltos, ¿sí? Otra cuestión que también es muy importante, que lo empezamos a hablar también al inicio del video, es el avance tecnológico, ¿sí? eh, Todas las nuevas tecnologías que surgen, ¿sí? Si yo antes en 1 metro cuadrado de tierra podía plantar 1 kilo de soja, ¿sí? Por decirlo de alguna forma, y descubro un agroquímico que me permite hacer 10 kilos de soja por metro cuadrado, esa tecnología me va a permitir pegar un salto también en la eficiencia y en la producción en este caso de soja, ¿sí? No solamente eso, sino también el descubrimiento de Internet, ¿sí? Piensen en todo lo que cambió la economía, el descubrimiento de Internet y todo lo que sea virtual y todo lo que sea, digamos, la aparición digamos, de la tecnología virtual en todo, y el impacto que tuvo en todos los países, ¿sí? En todo el mundo, en realidad. Obviamente algunos países supieron aprovechar mejor, porque no es en sí no es el descubrimiento de Internet en sí mismo, ¿sí? Es, por ejemplo, no sé, la fibra óptica, ¿sí? Como recurso para las comunicaciones, eh, no sé, como un montón de ejemplos que a ustedes probablemente se les van a ocurrir, son tanto el aumento de la cantidad de factores como los progresos, conocimientos técnicos, ¿sí? De la ciencia que se van generando,
son cosas que impactan, ¿sí? Son elementos que impactan de manera bastante contundente en el PBI, y no están vinculados 100% al consumo, a la inversión, a las exportaciones. Digo, a veces es como que exceden ese tipo de fenómenos, y por eso lo vemos como un apartado, ¿no? Porque si no lo podríamos ver dentro de consumo, dentro de inversión. Sin embargo, vemos tasa de crecimiento como algo apartado, porque tiene estos condimentos, ¿sí? Por así decirlo. Y después, bueno, este no es un tema muy largo, porque está muy encadenado con todas las otras variables también, así que no hay mucho más para abordar de esto. Quiero que, a ver, lo de la autosustentabilidad, no sé si lo dije en algún momento, pero tiene que ver con esto de que los gobiernos, ¿sí? A través de sus instrumentos puedan hacer que estos cambios, ¿sí? Se puedan dar de forma tal que no alteren tanto, ¿sí? La vida de las personas. Porque hay también, esto no lo dije, pero también hay un debate entre los economistas en relación a, bueno, todo aumento del PBI necesariamente tiene que ver con un aumento digamos, del bienestar de la población. Y bueno, muchos economistas estos lo discuten, porque hay países que exportan muchísimo, que ingresan muchas divisas a través de las exportaciones, y sin embargo el nivel de consumo interno no es que cae, pero se mantiene muy estable, ¿no? Entonces, lo que suele suceder muchas veces en los medios de comunicación en general, o en los libros que tienen por ahí como una tendencia más liberal, es por ahí a tomar el consumo interno como algo no positivo, ¿no? Como que, bueno, y la gente consume, entonces se dispara la inflación. Sin embargo, digo, la variable consumo interno dentro de lo que es un Estado es importante, ¿sí? Porque es lo que hace que el país también pueda crecer, que las personas tengan más capacidad de consumo, ¿sí? Lo que pasa es que, lo que va a decir Carlino y otros economistas, es que no necesariamente ni la amplitud del consumo o la amplitud del gasto público van a implicar un bienestar, ¿sí? Pero tampoco va a implicar un bienestar que un país tenga muchísimas divisas por solamente exportar, porque si no, los países que solamente son exportadores, ¿sí? Por ejemplo, del agro o de minerales, ¿sí? Como el caso de Chile, digo, no necesariamente que un país tenga divisas robustas y tenga balanzas superavitarias y no tenga déficit público, ¿sí? Es decir, que el Estado no gasta más de lo que recauda, tienen un impacto positivo en el bienestar de las personas, ¿sí? Obviamente es un tema súper debatible, se los dejo así, les dejo abierto el espacio de reflexión para que lo sientan, pero digo, si esto fuera así, no tendría por qué existir lo que dicen muchos economistas, ¿no? Que no tendría por qué existir la pobreza, porque si yo tengo superávits en todas mis balanzas, la rompo con las exportaciones, ¿qué pasa al interior de los países? Que yo sigo teniendo niveles altos de pobreza y niveles de consumo interno bajos, ¿sí? Entonces, bueno, hay como todo un debate, ¿sí? Depende de la corriente económica, digo, hay debates en torno a eso, y está bueno, les dejo el espacio abierto para que lo reflexionen ustedes también. Qué importante que es que el crecimiento de los países se pueda sostener en el tiempo y que sea autosustentable, ¿no? Que no pegue ni saltos para arriba ni saltos para abajo. Así que bueno, terminamos acá esperen que voy a dejar, ahí está. Terminamos acá con tasa de crecimiento, y después les dejo los otros dos videos para seguir con los temas que faltaban de macro.